Bueno, vamos a empezar viendo que una, una parte titulada en Invitations. Para ello nos vamos a la unidad 1, pero en lugar de Theory and Resources, aquí tenemos que saltar a la parte de los ejercicios, porque es una entrada que combina una explicación, una teoría, con el ejercicio, ¿vale? Así que lo hacemos todo de una vez. Vemos la teoría y se explica un poco cómo hacer el ejercicio si aún no lo habéis hecho, ¿vale? Concretamente es el segundo apartado, o la segunda entrada dentro de Evaluation Exercises, Vocabulary Requests and Invitations. Alguna vez creo que ya hemos comentado aquí en clase, y a lo mejor se ha quedado grabado, que en inglés es muy importante las formas, el ser respetuoso, el ser respetuoso formalmente, ¿no? Es decir, el inglés te proporciona una serie de medios, de recursos, estructuras, expresiones, que te ayudan a ser polite, es decir, educado. ¿En qué consiste o qué entienden ellos por ser polite? Establecer una distancia, ¿vale? Es decir, cuando la lengua, el inglés se utiliza para pedir a alguien que haga algo, ordenarle a alguien que haga algo, es decir, hacer que una persona lleve a cabo algún tipo de acción, en inglés se prefieren las estructuras que hagan que esa petición sea indirecta. Pongo siempre ese ejemplo, si tú estás en casa y le dices a tu hijo, dame la sal, pues no se va. ¡Oh, qué mal educada! No, porque es una cosa que quieres. Sería, puedes tú. Presente el inglés en muchas estructuras. Nosotros vamos a ver dos de ellas que amortiguan, digamos, de alguna esa No sé. compromisión. ¿Cómo? Dime, Hola, Robert. Sí, Robertina, coméntame, que no te he oído. has estado un rato que anoche se te escuchaba, por lo menos yo en casa Ah, no. sí. Se- Vale, vale. Bueno, resumo un poco lo que estaba comentando. Gracias por indicármelo, Robertina. Estas expresiones que vamos a ver, requests and invitations, son expresiones que utilizamos porque a través de ellas, bueno, sobre todo a través de las primeras, de las requests, que significan peticiones, pedimos a alguien que haga algo. Y el inglés entiende, la lengua y las personas de cultura anglosajona entienden que pedir a alguien a que haga algo puede resultar violento, pedírselo muy directamente. Entonces, estas estructuras que vamos a utilizar hacen esa petición de forma más indirecta. En lugar de decir, haz esto, por favor, ¿podrías hacer esto? ¿Mm? Eh, los que procedemos de cultura latina o mediterránea o tal, el hecho de acercarse, tocarse, incluso si no somos muy conocidos, no supone ningún tipo de problema. Para los anglosajones, sí. Los anglosajones, todo lo que sea rozarse, tocarse y demás, no. ¿Es mejor, peor? No, es culturalmente diferente. Pues eso se refleja en la lengua de esta manera, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces esto de las requests. El request se traduce literalmente como peticiones. Son formalmente preguntas, a través de las cuales lo que yo quiero es que alguien haga algo. Es decir, que la respuesta a esas preguntas sería la acción. Si yo le digo, por favor, ¿podrías pasarme la sal? Pues, hombre, te puede decir algo, pero nadie espera. Sí, te la voy a pasar, sino que coja la sal y te la pase. ¿No? Exacto. Bueno, pues aquí igual. Por eso digo que formalmente a la hora de escribirlas o de pronunciarlas son preguntas, pero realmente no esperan una respuesta. Lo que esperan es la acción que se está pidiendo. ¿Vale? Hay dos estructuras, las dos comienzan con el can, que es, digamos, el elemento principal para crear esa distancia de la que estamos hablando. Bueno, hay una primera estructura que es la que estáis viendo ahí que dice, can I have, seguida de un sustantivo, normalmente un objeto, y sobre todo, muy importante, aunque no sea obligatorio, pero yo lo recomiendo mucho, el please, para seguir amortiguando eso, ¿no? Can I have? Con esta estructura lo que yo estoy pidiendo es a alguien que me dé algo.
can I have, please, por ejemplo, estás en un restaurante y tal, o vas a una cafetería en el mostrador y dices, can I have a cheese sandwich, please? ¿Me podría dar un sándwich de queso? ¿Me puedes dar un sándwich de queso, por favor? Can I have a cheese sandwich, please? Te lo da. Oh, thank you. ¿Ok? O, pues si estamos en una, bueno, que decía el otro día que ya no, en muchos aeropuertos no pasa, ¿no? Quiero decir, si habéis viajado en avión y tal, antes era muy frecuente, y aquí en Barajas también, de que, pues, si hay un viaje internacional con pasaporte, pues pasas por la cabina del policía y le enseña el pasaporte y tal y cual. Ahora hay como unos lectores en el que uno pone el pasaporte y no tiene que pasar por la policía. Cuando existe el policía, está por ahí, te dice, Can I have your passport, please? ¿Me puede enseñar, me puede dar el pasaporte, por favor? Y tú sí. ¿Ok? Pedir a alguien que te dé algo. Can I have? Y lo que pides que te dé. Y la otra variación, la otra versión es, Can you? Más un verbo, please. Y ahora lo que pides es que la otra persona lleve a cabo una acción concreta. Puedes tú. That's right. Can you repeat the questions, please? ¿Podéis repetir las preguntas, por favor? Y la repite. O, can you pass me the salt, please? ¿Me puedes pasar la sal? Que te la pide ya 3 veces. Okay. You open the door. Can you open the door? That's right, como habíamos hecho al principio. ¿Ok? Y nuevamente, pero indirecto. El please, como veis, se repite mucho, no es obligatorio, pero siempre es recomendable, ¿no? Estas formulaciones al idioma y a la gente y tal le gusta mucho, ¿no? El please, thank you, you're welcome, etcétera. Todas estas formulaciones. Bueno, es algo culturalmente muy señalado, ¿vale? Es algo culturalmente muy señalado. ¿Quiere decir que son más educados? No, ¿verdad? No tiene por qué. No tiene por qué. ¿Suena mejor? Sí, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de los que procedéis de un país latinoamericano y los que somos digamos, de la península. Está muy acentuado en el latinoamericano, ¿no? El gracias, por favor, me disculpa, no sé qué. Mientras que en el español, ¿no? En el español de la península es nosotros en ese sentido como más seco. Protocolares. Sí, Cuentos qué. el más seco, ¿no? Escolar. Eso es mucho más seco, ¿no? Yo digo, creo que lo comenté en una clase que yo solo vivo en casa con lo de los venezolanos y tal, y entonces pues de repente uno dice, pero qué grosero eres. Pues que sé que yo lo digo así, que quieres, por favor, dame no sé qué, no sé cuál. Son diferencias culturales, ¿vale? Ok. Pues esto serían las requests, peticiones. El siguiente estructura son invitations. Aquí ya, digamos, no hay exactamente, se rebaja un poco esa tensión, ¿no? Porque realmente no estamos pidiendo a alguien que haga algo. Ahora más bien que nosotros, es como el sumum de la cortesía, ofrezco algo, ¿no? El que utiliza estas frases que vamos a ver, porque aunque se llaman invitations, son también como ofrecimientos, tú estás ofreciendo algo a alguien, ¿vale? La estructura que utilizamos sigue siendo formalmente una pregunta. Would you like? Más un sustantivo. Normalmente este tipo de estructura se utiliza muchísimo en un contexto social. Pues cuando invitas a alguien a tomar café, cuando invitas a alguien a comer. Entonces lo que es, te apetece y una comida o una bebida. Es muy usual cuando en ese tipo de contexto, ¿no? Fijaos los ejemplos. Would you like a Coke? Oye, ¿te apetece? ¿Quieres una Coca-Cola? Would you like another cup of coffee? ¿Querría otra café o quieres otra taza de café? That's right. En este caso, formalmente hemos dicho que son preguntas, pero aquí sí que hay que responder. Es decir, aquí sí que se demanda a la persona a la que se le pregunta que diga al menos sí o no. Porque, bueno, ¿qué hago? ¿Te hago el café o no? No sé, dime algo. No hay fórmulas fijas para responder al would you like. Puede ser cualquier cosa siempre que quede claro y de forma educada que sí o no. Las que yo os pongo ahí, las que ofrece la aula virtual, pues son unas, como pueden haber sido otras, ¿vale? Una afirmativa y otra negativa. Would you like some cheese? Oh, yes, please. Would you like a salad? No, thanks. Pero siempre positivo. Para hacer este tipo de preguntas siempre se utiliza ¿te apetece? No se puede preguntar ¿quieres? Sí, en la traducción nuestra puede ser ¿te apetece? ¿Quieres?
Depende del contexto, ¿no? Es decir, si es, por ejemplo, una reunión más o menos formal, pues quizás la traduzcamos por le apetece, le gustaría. Si es una reunión más, digamos, con amigos, oye, ¿quieres? ¿Te apetece? Sí, puede traducirse de esa manera. ¿Ok? Requests and invitations. Bueno, el ejercicio, son 2 ejercicios, pero son bastante sencillos. Uno para las requests y otro para las Pero invitations. se haría el acento, esa es la duda mía. Sí. El A y el B son explicaciones. Y la Ajá, el C C, el ejercicio, sí, Ok. exactamente. Explica. Sí, quizás habría que haber destacado exercise. Sí, efectivamente. Y son como dos actividades. Sí, eso es lo que yo quería saber. Son como 2 actividades. La primera es la request. Complete the following sentences and create requests. Pay attention a the example. Es Eso es lo que sencillo. se va a hacer. Esto es lo que se va a hacer. Yo os ofrezco todo y lo único que hay que es completar, ¿vale? Con can o tal Y para se poner entrega. nota. Sí, esto es de lo que se entrega. Ujú. Este sí se entrega, efectivamente. Por ejemplo, yo te doy, you close the window. Podíais ponerlo en el foro. Ah, pero esto hay duda o Si algo. no, yo no me entero de lo que hay que entregar. Yo no me entero. Es lo que está, ahora de todas maneras, cuando vale. eso, o lo volvemos a, lo vemos a... Sí, pero lo volvemos, lo comentamos. Entonces, simplemente yo te doy eso, pues tú, si yo te doy you close the window, can you close the window, please? Si te doy I have a green salad, can I have a green salad, please? O sea, así. Estos son ejemplos. Exacto. Y a partir el A, B, C, etcétera, las frases que hay que hacer. Ok. Y el siguiente es igual, pero con invitations. Make invitations using the following words. Respond them appropriately. Claro, aquí, como hemos comentado arriba, al ser pregunta, estas sí que hay que responderlas, ¿no? Y- Oh, no problem. Sí, no hay problema. Aquí lo que yo te doy es... Aquí lo que yo te doy es el sustantivo, lo que ofreces, y si la respuesta es negativa o afirmativa. Por ejemplo, a fresh sandwich, yes. Would you like a fresh sandwich? Yes, please. Some orange juice. No. Would you like some orange juice? No, thanks. Y así con las demás, ¿vale? Ajá. Y ya está, ¿vale? Pues no hay otro ejercicio de cómo cuestionario. Eso es lo que vamos a... Ah, el cuestionario. Ah, sí. No, eso se hace y ya, no hay problema. Eso se entrega. Yo lo pongo en español para entender, porque si no- Bueno, pues Que cambie, entonces cuando pongo una respuesta, entonces que me lo cambió. a lo mejor en la transición esa... Pero que esté mi ordenador, no sé. Bueno, pues vamos a parar aquí esta parte.